Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo, domingo 21 de julio. Hay que decir que hoy se celebra el Día Mundial del Perro, el mejor amigo del hombre. Y también decir que de esta especie, según los estudios, alrededor del 70% vive en la calle y que, bueno, le aporta mucho a la sociedad, al país. Es el guardián, es el amigo, es el que entretiene en el hogar, de manera que a celebrarlo y a proteger los perros. Como de costumbre tenemos un contenido interesante en nuestro programa. Hoy vamos a tener una importante entrevista con el politólogo Rafael Andújar, quien tiene un historial de los procesos de corrupción vividos desde la caída de Trujillo en la República Dominicana. Para el desarrollo de nuestro programa, como siempre, nos acompaña Raúl Herrera y Guillermo de la Rosa. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenido al programa Frente al Mundo, que vino a revolucionar la comunicación en la República Dominicana. Muy buenos días. Recordando una frase que aprendí desde niño respecto al perro, Carmona, que decía que mientras más trato a las personas, más amo a mi perro. Qué bien, es verdad. Así es. La había escuchado. Bueno, esta semana un hecho sorprendente en el gobierno. Antes de tomar posesión, inició cambio en el gabinete con el decreto 390-24, pues cambió varios funcionarios, uno de un lugar para otro, otros lo ascendieron. Tal es el caso que Andrés Bautista García pues fue nombrado ministro administrativo de la presidencia en sustitución de Ignacio Paliza. Simón Freud, ministro administrativo de la administración pública, lo que le llaman el ministerio, el MAC. Carlos Valdés, ministro de la Juventud. Milton Morrison, director ejecutivo del Intran. Igor David Rodríguez Durán, director del IDAC. Héctor Porcela, director de la Junta de Aviación Civil. También hizo cambio en el aspecto diplomático, cónsules, viceministro, y nombró también un nuevo director del ITRA. ¿Qué le parece eso, Raúl, esos cambios en este momento? Bueno, sin lugar a dudas, hay muchos de esos cambios quizás que sorprenden, otros ya se esperaban. El caso, por ejemplo, de Andrés Bautista, sí, que se mantuvo en los primeros 4 años, digamos que en el ciclo de espera, ¿verdad? No tuvo nombramiento. Pero uno de los nombramientos que más quizás ha sorprendido es el de Milton Morrison, que la población los indicaba como uno de los funcionarios más ineficientes y de menos logro. Entonces se nombra se esperaba que iba a ser quizás cancelado, se había dicho. Pues he mandado ahora al Intran, un área donde no creo que esa sea su experticia, cuya experticia siempre se ha dicho que es el sector eléctrico. Ahora lo mandan al Intran. Una institución que es una de las áreas donde hay más problemas en la República Dominicana, problemas ancestrales, y que se necesita pues una dedicación a fondo y conocimiento para buscar la solución a los problemas de tránsito y los problemas de transporte. Así es. Sí. Y si uno se pregunta entonces, si él en las EDES se quemó, ¿qué será en el Intrans, que él no tiene la preparación para manejar esa cartera? Señores, estamos hablando que en las EDES las pérdidas suman más del 40%. Entonces, lo que hicieron fue que lo premiaron en el caso de Morrison. Bueno, y de seguro que con esa dificultad que de falta de conocimiento está condenado al fracaso. Un sector que debió de ser llamado de emergencia en el país. Nosotros tenemos la mayor cantidad de accidentes de entre todos los países. Bueno, aquí se habla de que, de acuerdo a las estadísticas que se han hecho los estudios, diario mueren 8 personas por accidentes de tránsito. Lo cual es considerado como una epidemia. O sea, aquí los accidentes son considerados
como una epidemia que aporta más muertos que cualquier otro sector de la sociedad. Específicamente el tema de los motoristas, que entendemos que el gobierno tiene que enfrentar eso, porque en realidad lo que son los motoristas, esa clase, lo que necesita es que los regulen, que vaya el departamento, lo que es el Intran, y regulen lo que a todos esos motoristas, porque es un terrible, es un cáncer. Hablando de cambio del director de Sur hacia una institución de scout, hay que decir que las distribuidoras continúan con una problemática, con una deficiencia enorme. Y esta deficiencia no solamente es en términos económicos, porque ahora también han comenzado a dar apagones, han comenzado a otorgar dificultades en el servicio a los clientes, dificultades administrativas. Estamos hablando de que las personas solicitan un medidor y no lo consiguen en estos casos. Conozco el caso de unas personas que viven fuera en los Estados Unidos y vienen aquí a pasarse un tiempo. Bueno, compraron un aire para la casa donde permutan, pero entonces el medidor es 110, que también es un error. Aquí no debe haber medidor de que 110, es un invento, yo creo, de la República Dominicana. Todas las casas deben de tener 220. Incluso tuviéramos menos fuego si eso se hace. Entonces, ellos no pudieron montar su aire porque no han podido cambiar el medidor por deficiencia precisamente de esa empresa de Sur. Pero si te vas a EDESTE, que es la peor, y ahora está dando una tanda de apagones, pero me refieren o llegan a través de WhatsApp que en estos días por un simple cutao duraron alrededor de 50 o 55 horas sin luz en un residencial, porque no enviaban a subir un cutao, una cosa tan sencilla que es como usted subir el break en su casa o bajarlo. Lo que sucede es que aquí es con una vara que hay que hacerlo, o con un canasto, una cosa así. Y por esa sencillez. Y luego al final los moradores de ahí tuvieron que resolverlo, dándole dinero a una brigada para que le suba el break. Porque es que todo el mundo se la está buscando en el gobierno. ¿Y qué tú puedes esperar de una empresa que nosotros tenemos los servicios de el Pegase, que se hizo, una institución para perseguir el fraude eléctrico, pero ellos no trabajan con el Pegase? EDESTE no trabaja con el Pegase, de manera que la gente se roba la luz, arregla la luz. Los mismos empleados de EDESTE le hacen arreglo a la gente, contribuyen a que se pierda la energía. Eso es lo que se llama. Yo cuando escuchaba decir a la gente de la Fuerza del Pueblo que en energía, la gente del sector energético, los técnicos de la Fuerza del Pueblo le decían que eran falta de gerencia, que no tenían capacidad, que estaban echando el sector para atrás. Bueno, pero están exagerando. Pero ahora que tú ves esas cosas, tienes que entender que ciertamente tenías razón. EDESTE, EDESUR y EDENORTE, la parte de la distribución, que todo el mundo sabe que ha sido el dolor de cabeza del sector eléctrico, debía de haber sido resuelta, enfrentada por este gobierno, y no estar embromando con el asunto de Punta Catalina, que ha sido una salvación para ellos, porque no tenemos la tanda de apagones precisamente por eso. Ahora están dando apagones y lo que se cree es que se está condicionando a la población para establecer un sistema de administración privada de las EDE, que es una modalidad que para mí es un disparate, porque si usted va a administrar y usted no aporta nada, unas instituciones que necesitan recursos para cambiar la línea de distribución, las líneas de los tendidos a los clientes, comprar medidores y todas esas cosas, necesita debía mejor ponerse el proceso de capitalización como se hizo con la generación. Pero vamos a dejarle esto a Raúl, que es el ingeniero aquí entre nosotros. Sí, bueno, sin lugar a dudas que el subsector eléctrico y específicamente el sector de la distribuidora es el dolor de cabeza y el cáncer que tiene que enfrentar el gobierno dominicano. Una pérdida que sobrepasa el 43%, en el caso, por ejemplo, de EDESTE,
cerca del 50%, un aumento desmedido de la empleomanía de las diferentes distribuidoras y un subsidio que para este año pasado, 2023, representó 1.500 millones de dólares y que para el 2024 se habla de que va a subir a 1.800 millones de dólares, es ya un problema, vamos a decir, que no puede seguirse sosteniendo. El Banco Mundial y el mismo Fondo Monetario Internacional ha planteado que es necesario bajar esas pérdidas, es necesario la inversión en lo que son los medidores, los transformadores, la misma línea de transmisión y demás, para poder sostener el sistema, porque de lo contrario no va a poder seguir siendo sostenible. Ya los gastos corrientes del gobierno representan por encima de un 10%, tiene que ser subsidiado, compensado con préstamos, y el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que eso ya no es posible. Si comparamos las distribuidoras de norte, de este y de sur con empresas privadas como CEPEN, donde las pérdidas apenas llegan a un 4, un 5%, sin embargo nosotros que somos el Estado tenemos una pérdida que sobrepasa el 42%. Sí, es así, ingeniero. Yo lo que entiendo, ingeniero, que el tema eléctrico es una problemática que va a seguir en aumento. Ese subsidio al sector eléctrico que ronda el 1.28 del Producto Interno Bruto es algo catastrófico. Yo lo que entiendo es también, ingeniero, que debemos analizar y el gobierno debe ir haciendo un plan de lo que es invertir en energía renovable, dígase la eólica, solar, hidroeléctrica, etcétera. Pero yo difiero Sí. de Guillermo, porque Sí. Guillermo está, y ellos también tienen ese rol, como que el problema nuestro es de generación. No de El generación. problema nuestro es que la distribuidora hay que enfrentarle, porque desde que se hizo el proceso de capitalización del sector eléctrico, las distribuidoras fueron un problema. Recuerden que se pasó al sector privado y no se pudo solucionar. Entonces, ese es el problema que hay que enfrentar, hacer una buena distribución. La generación, ustedes han escuchado protestar a los generadores porque no le pagan. Digo, me decía una abogada en estos días que es posible que alguien se esté beneficiando de los pagos del sector de la energía a los generadores porque están al día, ellos no se quejan, le pagan muy constantemente y bueno, ¿y qué uno puede esperar? Si aquí los ayuntamientos cobran un peaje por la recogida de basura, las compañías que contratan, pues también ahí podría haber un peaje. Alguien podría estar beneficiando del pago de los generadores. Sí, sí, la generación, sin lugar a dudas, en los últimos años ha avanzado significativamente. Tenemos el caso de Punta Catalina, tenemos generadora a gas natural, tenemos la energía, como decía, eólica, energía sí, solar, fotovoltaica, y el problema en este momento nuestro no es generación, sino la distribución. Bien, mis amigos, continúe con nosotros que tenemos, como de costumbre, una entrevista interesante. Y hoy sí es interesante, pues vamos a conversar con el politólogo Rafael Andújar sobre el tema que a usted le incumbe, que es sobre la corrupción. Regresamos en breve. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEC. El 6, siempre contigo. Bien, desarrollo de su programa Frente al Mundo. Está con nosotros el politólogo Rafael Andújar, con quien vamos a conversar sobre temas
interesantes, entre ellos la corrupción, la impunidad, la historia de la corrupción en la República Dominicana, que ha sido un cáncer que ha afectado el país, sus servicios, su crecimiento, todo eso. A toda la teleaudiencia de ustedes y a ustedes, Carmona, y al amigo Guillermo de la Rosa. Guillermo de la Rosa. Me dice que va para la Caldera. Yo soy natural de la Caldera, Baní. De Sí, Baní. así es, así es. La- Tenemos el privilegio de tener hoy un politólogo para hablarle al mundo. La gente de Baní son buena gente. Yo tenía un amigo que falleció, Henry Pimentel, Sí, sí. con quien compartí muchísimo en su casa y se cansó de invitarme porque le gustaba mucho el mar. Sí, tenía su lancha Tenía en su lancha, Salinas. sí, Tú me cansó de invitarme te que fuéramos a perdiste el pescar. privilegio de ir a pescar a Salinas, que es un lugar histórico, porque en la Bahía de las Calderas hay una base naval desde el 30 y pico. Y ahí se entrenaron el cuerpo élite de la Marina de Guerra, que se llama los Hombres Rana. Trujillo trajo entrenadores extranjeros, eran expertos en las artes marciales, dominaban el jiu-jitsu militar. Tú le venías encima y te daba un golpe y te aturdían, te golpeaban o te podían matar con un golpe. Los Ranas estaban preparados para eso y Caldera, esa generación de ahí de Caldera, terminó en Estados Unidos porque cuando terminó la guerra ellos le dieron residencia permanente y lo sacaron del país. Entonces, Rafael, tú has hecho muchísimo, eres un estudioso de diferentes problemáticas del país y has hecho investigación, estudio y le ha dado seguimiento a lo que es la corrupción en la República Dominicana. Yo me gustaría que en un breve resumen tú me hagas un historial de la corrupción desde 1962 a la fecha, los diferentes presidentes. bueno, mira, la corrupción, la realidad es que es creciente. O sea, Bosch tuvo un caso de corrupción, solamente uno, y en este caso la persona él la destituyó. Juan Bosch lo destituyó. Él se llamaba Vigilio Gel. Era su guardaespaldas, dormía en la casa de Juan Bosch. Le cogió $25,000 a un empresario en ese tiempo, apellido Pérez, y Bosch lo mandó a apresar, y lo destituyó y que le hicieran un expediente, pero no tanto eso, y dio un discurso al país. Y en ese discurso dijo lo siguiente: queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes. La ley protege a todos dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley. La ley no conoce nombre, ni persona, ni sentimientos, ni relacionados, ni familiares. Eso fue cuando lo mandó a apresar. Es un discurso. Entonces decía, los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno que crean que el presidente no se va a dejar engañar, Bosch lo resolvió. Sí, yo creo que los dominicanos están conscientes de que Juan Bosch ha sido uno de los políticos. El único que la persiguió, no la dejó. Es en bueno. este país, honesto. Tú eres abogado, Carmona, No, yo soy periodista solo. periodista. Bueno, mira, yo tuve la suerte de leer el acta. Cuando Juan Bosch tuvo que irse, hicieron un acta donde él estaba en el apartamento alquilado sobre lo que estaba ahí. Y en esa acta dice que una parte de los muebles de Juan Bosch era comprado a plazo y lo iban a devolver. Ya. ¿Tú te imaginas algún presidente comprando muebles a plazo ahora? Vámonos entonces con Balaguer. Bueno, Balaguer fue el que entregó los bienes públicos, las tierras del CEA, edificios a los militares, a los generales. Balaguer tuvo una corrupción rampante. En ese primer gobierno se deshizo de los bienes del Estado. En los 12 años. En los 12 años. Entonces, pero en los 22, también después, ya tú te recuerdas, Anicia Ricci y todas esas cosas,
el de aduana, bueno, aunque ahora Danilo tuvo, Eso ocurrió en los 10 años. sí, los 10 años. Entonces, bueno, en el Pero caso tú me de, estás volando, tú ahí con ese caso de Anicia me estás volando. para manejar los 22 rápido, Sí, para decirte que fue corrupto en los dos. Sí. Bueno, entonces, cuando nos vamos a don Antonio Guzmán, porque Balaguer también tuvo en los 12 Hidroquevé, recuérdate, Hidroquevé, Anicia, o sea, fue eso, bueno. Sin embargo, Balaguer fue el que persiguió a Jorge Blanco y lo metió preso. Recuérdate que llevó al licenciado José Antonio Guzmán Álvarez, que era el encargado de presupuesto, leyeron, y a Jorge Blanco le hicieron su juicio. El primer presidente dominicano preso por corrupción. Bueno, ¿qué pasa? Que antes de Jorge Blanco tuvo don Antonio. Don Antonio se puede considerar el gobierno del PRD menos corrupto de la historia, ¿verdad? Se dijo ¿Hubo corrupción? Sí, pero la que la gente denunció que habían comprado en el Hotel Lina, de eso no se comprobó nada. O sea, corrupción mediana, porque al final la cifra de porcina hubo que restablecer los cerdos, la gente no lo querían coger, los campesinos, y que los hermanos, uno que dirigían INEP, que eran dos, los Sánchez Díaz, qué sé yo, pero eso es tontería para todo esto. Entonces, bueno, cuando entonces ya tú vienes, Jorge Blanco le hace su juicio y sigue y viene entonces, vamos a coger a Hipólito. Hipólito tuvo el plan Renove. Pero ahí tú dejaste a Leonel. Vamos con Leonel junto ahorita. Ajá. Sí, tú tienes con Hipólito el plan Renove. Ahí resulta que hubo 14 personas presas, ¿verdad? Entonces, bueno, Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosario, Siquiones G, que fue descargado y que fue electo ahora en el 20, Antonio Marte, tu actual senador. Senador. Antonio hubo que indultarlo, recuerdo. Sí, también lo indultaron. Pero recuérdate que en estos días decía que estaba traficando haitianos y cogieron la guagua presa, pero la soltaron. O sea que, bueno, de lo que te quiero decir con lo de eso, del plan Renove, que 12 después se eligieron. Eligieron diputados. Don Siquio se eligió alcalde. Y Antonio Marte senador, ¿verdad? Tu país como es. Tuviste en el expediente, pero te elijo. Pero en el caso de don Siquio, a él lo descargaron. Bueno, el caso más grande de corrupción de Hipólito fue el Baninter. Ese hoyo, eso impactó al país, empobreció al país. Pero Baninter te sirve para la doble moral de los Vinchos. ¿Usted recuerda a Vincho que acusó a Jorge Blanco? Entonces era el defensor del caso de corrupción más grande de la historia. ¿Tú estás oyendo? Como abogado. Sí. ¿Escuchaste, Carmona? Pero los abogados tienen que, pero que defender. Si tú eres defensor de la patria y tú acusas a un presidente, te toca después. Te estoy hablando de lo que a él le tocó también acusar a Peña Gómez de narco y después un regidorcito de Riquillo metió 1.200 kilos de cocaína. O sea, la doble moral de este país, que yo hoy te digo a ti que soy una cosa y lo que te quiero explicar, sí. Estamos hablando de esa familia que tiene el símbolo de la seriedad, ¿te entiendes? Sí. Bueno, entonces, cuando tú vienes... Bueno, ahora le condenaron a su amigo en los Estados Unidos. Sí. Ahora, Rafael, el senador. Se enfrentó, Vincho también defendió una familia muy poderosa como los Baez, que eran los propietarios del Baninter. Sí, pero lo que te quiero decir que antes era acusador. ¿Qué pasó cuando él persiguió a Ramoncito, que subió su votación, sacó 40 y pico mil votos? Cuando metió preso a Jorge Blanco y volvió con una campaña que se llamaba El Hombre. Yo tenía una hermana que vivía en mi casa que le gustaba esa campaña, bajó su votación. Aquí el pueblo no ha votado por los anticorruptos, para que tú sepas. Balaguer, cuando metió preso a Jorge Blanco, fue a las elecciones en el 90, perdió de partido a partido del PLD, pero hizo un fraude vía PQD. O sea que solamente el PRM ha podido decirle ladrón al que está abajo
y la gente creérselo. Pero ¿no será que la gente, que los corruptos utilizan los recursos robados para el clientelismo y todas esas cosas? Sí, sí. Para aumentar su votación. Sí, así es. Porque- Así es. Pero que el país también no ha vivido atento como ahora que el PRM ha magnificado eso. Eso no es una preocupación de los pobres del país, para que tú sepas. Ahora fue de la Marcha Verde, bueno. Vámonos entonces con Leonel. Sí, Leonel tiene el caso de la Surlán, tiene los aviones Tucano, tiene esos elementos de corrupción. Pero la corrupción de Leonel era construyendo. La construcción. Te hizo el metro en 22 meses. Este tiene ahora 4 años y no ha podido hacer 7 kilómetros para los Garrizos por arriba. O sea, te robó, pero te construyó. ¿Entendiste? Te robaron su gente, porque dice la gente que Leonel es igual que Bueno, Balaguer. los aviones Tucanos, después ¿Eh? lo compraron, que hubo un sobreprecio, ok, pero a partir de ahí no hay traza de droga. Sí. ¿Entendiste? Esto comprado de unos aparatos de que para la frontera. Cuando tú chequeas ahora, yo he visto memorándum contrabandeando los militares y los políticos de ahí, de la frontera. Tú oyes los cuentos, tú vas a oír los cuentos cuando se termine esto, de todos esos militares ricos del contrabando de la frontera. Y Entonces, bueno, entonces hablamos entonces nos falta, estamos con Leonel, ¿verdad? Entonces, bueno, Danilo, mira, Danilo es el papaupa de la corrupción. ONSA, OISOE, Odebrecht, INAPA, SEA, Corde y el aduanazo. El aduanazo es un Anicia Risi, pero de unos muchachos del PLD, hijo de los líderes de Santiago. pero esos casos que tú estás mencionando de Danilo no están en la justicia. Bueno, estos fueron que se dieron estando él en el gobierno, ¿verdad? Todo este caso, el de la ONSA trajo los muertos, ahora tiene el juicio de la gente. Y escúchame, Pero ahora se llaman de otra manera, ahora son la especie marina, todo eso que él tiene. Pero te quiero decir que estos fueron claves que se dieron en su gobierno. Sí. ONSA, OISOE, Odebrecht, INAPA, SEA, Corde y el aduanazo. Esos son sí. el símbolo. Y otra cosa, Rafael, el de Odebrecht, un escándalo que envuelve 92 millones de dólares. Sí, Pues, ¿cuándo fue ese? Sí, ese fue en el gobierno de Danilo, como lo explica el politólogo. sí. Entonces ahí tú tienes que la gente que se apresó, ¿verdad? Ujú. Se apresó, uno no pudieron ser apresados en el Odebrecht, pero por ejemplo, ¿qué hizo la gente? Odebrecht, el asunto de los sobornos. Sí, Sí, pero después de la empresa brasileña. de Odebrecht vino las elecciones del 20 y personas que estaban en el expediente de Odebrecht ganaron y otros perdieron, para que tú sepas que el pueblo le hizo caso o no le hace caso. Entonces, bueno, tú te encuentras con Alfredo Pacheco, que fue a las elecciones, después de estar en el expediente, sacó 18,000 votos, el más votado del Distrito Nacional, ¿verdad? Ahora Pacheco, con muchos más recursos, sacó 28. ¿Entendiste? O sea, lo que tú estabas diciendo de los recursos, sacó 18, que ella sacó 28. Rudy González sacó 51 en Asua, estaba en el expediente. Entonces, los dos del PRM, que estaban denunciados, en el caso de Odebrecht, la gente votó por ellos. Y también la Pilarte, recuérdate, que se hablaba ya de la droga y la gente votó por la Pilarte, siendo El la lavado de segunda, activos. siendo la segunda más votada de La Vega. Sin embargo, dos del PLD, la gente lo sancionó en las elecciones, que fue al de San Cristóbal, ¿cómo se llama ese? Tommy. Galán. Ujú. Le quitaron los votos los propios PLD y a Valentín le quitaron los votos los PLD En Santiago. En Santiago. Sí. Entonces, el Valentín, ladrón del 20, ahora es serioso del 24 Porque se ha aliado al gobierno. o sea, ahora es serioso. Y Valentín aportó, para que tú sepas, 49,000 votos, que es el segundo a bordo, es el segundo a bordo dentro de los aliados del... Mira, Valentín aportó 49,400
19 votos. El Entonces, que más votó fue Morrison. no, Morrison fue Aportó en ahí. cuarto lugar, Ah. 42,000. Entonces, Morrison se dice que tiene un desempeño muy dudoso, ¿verdad? No, Muy ahí dudoso. están, son los Ha votos. aumentado la son- pérdida. Son votos eléctricos. Ha eso. aumentado la pérdida y ahora resulta y viene a ser que el gobierno que hizo Intrans. lo rotó. Lo que te dice a ti cómo es el manejo de la corrupción. Entonces, bueno, Morrison, que todo el mundo quería que lo cancelara. Entonces, bueno, en el caso de don Andrés, que yo no creo que a don Andrés y a lo del PRM lo metieron para, ahora es ministro de la presidencia. Ujú. Chu, que no fue candidato, que estuvo en el expediente de Odebrecht, ha sido el ministro de Interior de Policía 4 años. Y ya Chu le aportó a Luis, su diputado, su hijo, electo con una votación muy buena y ya tiene una dinastía política. O sea, ya no solamente que Chu ha sido senador, ahora resulta que Chu tiene un hijo diputado. Y ese hijo diputado fue con la votación más alta de María Trinidad Sánchez. Vamos a verlo para que tú veas. O sea, cómo es la política dominicana, cómo es que se bate el cobre en el asunto de cómo se desarrolla. Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Jesús Stalin, oye, qué nombre de Jesús revolucionario, Vázquez, 27,000 votos. 27,000 votos. Oye, tú sabes, o sea, bueno, decían que las últimas 4 semanas llevaba de 10 millones por semana. Me dijo alguien allá. ¿Quién sabe si es verdad o mentira? Entonces, ¿qué tú Bueno, entonces la corrupción es creciente, excepto vos. Este gobierno, si tú le haces una experticia a... ¿Hay corrupción en este gobierno? Si tú le haces una experticia a cómo el gobierno, ¿verdad?, ha ido cancelando las personas o han ido renunciando, tú te das cuenta que es un gobierno que ha tenido demasiado problema y que tú concluyes sabiendo que es un gobierno que va a ser el más corrupto de la historia dominicana. ¿Cómo va a ser? Dice, bueno, pero ¿y este dónde lo saca? Yo lo saco de que yo lo voy anotando porque eso es un libro, ¿tú ves? O sea, así como yo lo hice de Jorge Blanco, así como lo hice de eso, yo lo llevo de este gobierno. Tú estás escribiendo un libro. No, yo tengo 4 libros, pero de las elecciones. Pero ¿cómo tú vas a decir eso de la corrupción? Si Luis ha predicado que cuando él salga del gobierno quiere que lo recuerden como un gobierno honesto. Eso tú vas a ver que no va a ser así. Entonces, mira, bueno, en el caso de Abinader, él hizo 3 nombramientos anticorrupción, 3, para comenzar su gobierno. Sí. Miriam Germán Brito, La procuradora de la República, el doctor Carlos Pimentel, director de las compras y contrataciones de participación ciudadana, y Milagros Ortiz en ética. O sea, el gobierno, él los santiguó como un gobierno anticorrupción. Lo que ha hecho Miriam es perseguir a los políticos sin los empresarios, ¿verdad? Pero también se atrevieron a embargar a la Cámara de Cuentas Antigua, fueron. Un poder del Estado embargó a otro. Pero también este gobierno serio mantuvo en crisis la Cámara de Cuentas para que no se han hecho auditorías. La mantuvo en crisis. Entonces un día presentó 19 auditorías de la Contraloría de la República que no tienen valor, porque las que tienen valor son de la Cámara de Cuentas, como un logro del gobierno. Y doña Milagro dijo que tenían algunos problemas las auditorías que eran subsanables, recuérdate. Bueno, lo que te quiero decir que eso ha sido así. Entonces, bueno. Ya tenemos casi que ir a una pausa, pero sí, ya tenemos cuál es el gobierno menos corrupto, más serio que hemos tenido, que es el del profesor Juan Bosch. Y Juan Bosch como tal, recuérdate que cuando se fue, sí, inventariaron los bienes y debía. Sí, entonces, de ahí en adelante, hemos tenido mucha corrupción. ¿Cuál ha sido el más corrupto de todos los gobiernos?
que hemos tenido. Bueno, Danilo, pero ahora si tú estudias esto de cómo ha manejado Luis el gabinete, te dice a ti que ha sido un gobierno de mucha corrupción, de borracho, de mucho sexo también. Ha habido de todo. Entonces, bueno, mira, cuando tú estudias... Entonces, cuando Danilo salga, cuando Luis salga del gobierno, podríamos tener casos similares de sometimiento de funcionarios como ahora está pasando con los funcionarios de Danilo. A menos que no sea un gobierno del PRM, vienen los procesos, porque es, mira, vamos muy simple verlo. Vamos a verlo con los ministros. La primera ministra de la Juventud fue Kimberly Tavera. Le hicieron, vino Nuria, hizo un ruido que tenía 74 millones, la quitaron. ¿Qué es ella hoy? Diputada, más votada de una circunscripción con 21,000 votos, elegida y patrocinada por Josefa Castillo, de la Superintendencia de Seguros, que eligió a ella y al marido de ella, que es su hijo. Sí. O sea, hoy Josefa Castillo tiene 2 diputados, que los 2 suman 50,000 votos. Así es. La corrupción. Y ella llegó cancelando gente. Y bueno, ok. Después a Kimberly, Luz del Alba, Jiménez la nombran. Se armó un lío con el consultor jurídico. También terminó renunciando. Ya tú tienes 2 ministros de la Juventud. Plutarco Arias, en salud pública, un escándalo, terminó renunciando. Entonces, cuando tú buscas en la lista de diputados de Santiago, resulta que el viceministro que renuncia ahí, de la jeringuilla, el caso de la jeringuilla. Ya el diputado más votado de la circunscripción, él se llama Amado Antonio Díaz Jiménez. Pero ese caso no lo sometieron a la justicia. No, se quedó en un escándalo y él renunció. ¿Entendiste? En un escándalo y él renunció. Bueno, entonces, él se llama, Robinson de Jesús Díaz Mejía. Sacó 21,000 votos. ¿Sabes quién fue que sacó 21,000 votos en el 20, en las elecciones de Santiago? El narco Gutiérrez, ¿te recuerdas? Ahora él sacó esos votos. El de la jeringuilla, sin expediente, sin nada, que se refue. Bueno, pero ¿sabes quién sacó más votos que él? Una hija de Víctor de Asa, sacó 28,000. Pero por todo eso que tú estás diciendo, entonces, cuando Luis salga del gobierno, va a engrosar y va a formar parte de los gobiernos, de los presidentes corruptos. Bueno, pero vamos, mira, Lisandro Macarrulla renunció, ¿verdad? Roberto Fulcar renunció. Ya van 5. Un ministro de Medio Ambiente lo matan en el despacho. Ya tú tienes. Entonces, bueno, en la historia de la estabilidad y del manejo de un gabinete, que yo lo tengo estudiado, solamente Hipólito había tenido 4 casos. Recuérdate que Hipólito, Fernando Álvarez Bocal le renunció Locual, le renunció Virgilio Bello Rosa, que ahora están diciendo que no, que Hipólito le pidió que le renuncie, está diciendo, hay una polémica ahora en estos días. Y el otro que le renunció fue Tolentino Díaz, cuando mandaron a la gente a Irak. O sea, ya este gobierno lleva 5 ministros más 1 muertos en esa situación. Entonces, bueno, cuando nos vamos entonces, vamos a coger lo que son directores. Juan Carlos Torres Rubio, ese está en ese sector, director de sector militar. Sí, comenzó y lo sacaron de ahí, apareció en unas 400, operaciones. Ok. Luis Marizandi Seg, ese es el tipo de la lotería. Ese le hicieron un expediente. Salió a suelto. Julio Antonio de la Cruz Nolasco, Dirección General de Embellecimiento, fue destituido el 21. Papá. Leonardo Faña, el pobre, que le pidió sexo a alguien, que si yo qué, bueno, lo dejaron meter preso. Antonio Gómez Díaz, ese suspendido director regional de aduana de Santiago, fue acusado de agresión sexual, después lo cancelaron. O sea que hay sexo también, este gobierno tiene su sexo. Juan Manuel Maldonado Castro, ese que está en la Comunidad Digna,
Ese es el expediente Falcón. Pero ese también tiene su diputada, electa 2 veces. Y creció la votación. O sea que ese tiene una dinastía política, ¿verdad? Y esa diputada, Faustina, que se eligió la otra vez con 10.000 votos, ahora pasó el Seibo, Faustina Guerrero Carrera, de 10.000 votos pasó a 12.556. Mira, nosotros para hablar de ese tema vamos a tener que traerte en otra ocasión, porque yo quiero aprovecharte en otra área. Sí. Me están haciendo señas hace rato y tengo que ir a una pausa. Regresamos en breve. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEC. El 6, siempre contigo. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con el politólogo Rafael Andújar. Ustedes ven a Rafael que tiene todo esos papeles ahí. Él está escribiendo un libro. Todas esas cosas de la corrupción y las que faltaron, usted la va a poder ver cuando él escriba su libro, lo busca y se va a enterar de los corruptos que están por ahí, que no han sido sometidos a la justicia de este y de otro gobierno, leyendo el libro de Andújar. Andújar, yo quiero aprovechar uno de la prédica de Luis Abinader, desde el inicio era un ministerio público independiente y ha reiterado que su ministerio público es independiente y ha agregado a eso 0 a la impunidad en su gobierno. ¿Es así eso? Mira, la historia de la política dominicana, los últimos 3 ministerios públicos han perseguido a políticos opositores a ellos, internos o de otro partido. Entonces, lo que tú te encuentras es el caso de Domínguez Brito, persiguió a Félix Bautista, recuérdate, todo un proceso de persecución. Él pretendía, con ese caso, ganar una notoriedad pública inmensa y al final no pudo condenar a Félix y al revés, él, que iba creciente en política, después de eso no ha ganado nada. Pero ese es un ministerio que persiguió a políticos y en su partido. Entonces, bueno, te encuentras con Jean Alain, que tuvo el caso de Odebrecht, que persiguió los de él y los de la oposición juntos, ¿verdad? Y te hizo un escándalo, pero al final no perseguía a los empresarios, con excepción de Ángel Rondón. Pero ¿Entiendes? cuando tú hablas de que persiguen, ¿es que la gente no son corruptos o son las dos cosas, político y corrupto? Aquí, entonces Viria está haciendo lo mismo de Jean Alain. Está persiguiendo a los PLD de Danilo, ¿verdad? Y lo está persiguiendo, pero al mismo tiempo que lo está persiguiendo, se está usando la famosa delación premiada, que el que inventó el proceso de buscar dinero, como es el caso ahora de don Mimilo, que todo el mundo dice, le llama a Mimilazo el caso, él no está preso, él dio 2 pesos y resolvió. Y están persiguiendo a los de Danilo. Entonces, a propósito de esa delación premiada, sí, tu experiencia y tu conocimiento, después de haber devuelto dinero de esos actos de corrupción, ¿vamos a tener nosotros gente condenada o esos juicios se van a diluir? Bueno, el futuro yo no sé qué va a pasar, tú sabes, pero lo que deberían determinar condenados, pero al final tú tienes 4 años que a nadie han condenado, ¿verdad? A nadie han condenado en 4 años, entonces bueno, le ha servido para reelegirse, para presentarse serioso, pero ella, mira lo que está haciendo, es exactamente lo que hizo Jean Alain, persiguiendo a los políticos opositores y no persiguiendo a los empresarios. Entonces bueno, ¿qué pasa? Que cuando tú vas chequeando aquí todo el proceso,
de toda esta gente que han habido escándalos, como yo te dije. Por ejemplo, Adán Peguero, director del Correo, un escándalo. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. José Sánchez, de un famoso instituto que había de aquel lado. Tomás Osuna Tapia, ese era el gerente de este. ¿Qué pasó con él? Nene Cabrera, se armó un lío con una pintura. ¿Qué pasó con Nene Cabrera? Alicia hizo un reportaje. ¿Ande lo han sometido? ¿No lo han sometido? Doctor, de acuerdo a Néstor Cruz Pichardo creó un caos en Pasaporte. ¿Qué pasó? Lo sacaron. ¿Qué hicieron? Lo ascendieron como cónsul de Panamá. Hoy, cuando tú buscas la lista de los diputados con más votación de Santo Domingo Este, de la provincia, Ana Dajisa del Carmen Abreu Polanco, 12,000 votos, es su esposa. Doctor, de acuerdo a lo que usted ha estado planteando, quiere decir que no hemos tenido ni tenemos ministerio público independiente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el país y la sociedad política para realmente tener un ministerio que sea verdaderamente independiente? Mira, Hugo Vera, lo han buscado. Bueno, cuando tú chequeas todo lo que se ha hecho, que estaban vendiendo permisos en tal sitio, no se investiga los casos de eso. Entonces, bueno, se le ha dicho al país que es un ministerio público independiente, pero no ha perseguido los de él. Y entonces cuando tú ves aquí, son 30 casos que hay. Entonces terminan con una renuncia. O el presidente lo cancela, entonces la gente lo aplaude. ¿Qué habría que hacer para que eso cambie en el futuro? Porque ya el pasado y el presente vemos que todo sigue siendo lo mismo. Yo entiendo que ellos quieren modificar la Constitución para crear un ministerio público verdaderamente independiente. Cuando tú ves el apoyo de la FINJO y el apoyo de Participación Ciudadana a Miriam Germán Brito, tú te das cuenta que la sociedad civil quisiera tener un ministerio público elegido de otra manera. Yo entiendo que si lo hacen, terminaremos en Perú. En Perú o en Brasil. ¿Tú ves? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? La sociedad le ha creído al PRM el cuento de que ellos están persiguiendo la corrupción de manera pura y simple, la corrupción administrativa como tal. Yo no lo creo. Ellos están persiguiendo a los opositores de Danilo específicamente y no más. Eso es lo que ha hecho. Eso ha servido para entretener a la gente, pero cuando tú chequeas, por ejemplo, los funcionarios, Tony Peñaguaba regaló 100 millones de pesos a los artistas, ¿verdad? La gente rechaza a Chu, porque por la reforma. ¿Y qué terminó Chu? Eligiendo a su hijo con una votación más alta. La gente rechaza a la agricultura. ¿Qué hizo ese? Que puso otro colegio de abogados. Pero eso entonces dice... cuando tú lo estudias, entonces, yo lo estoy estudiando no porque sea anti-PRM ni nada de eso, yo lo estoy estudiando normal. Pero eso no dice, doctor, que hay una preocupación alta entonces de la sociedad dominicana que elige y escoge de manera masiva a esa persona que se le indica como corrupto. O sea, que no solamente el problema es político, de los políticos, sino de nuestra sociedad. Bueno, también. Es que el PRM ganó las elecciones con la corrupción, comprando a los contrarios, o el voto... ¿La del 20 o la de ahora? La de ahora y la del 20, las dos. Entonces usted coincide con Leonel Fernández, que dice que el gobierno compró... No, es que se evidencia, o sea, si tú ves... Vimos ahorita la diputada más votada de Santiago, la hija de la Liga. Entonces, cuando votaron el narco llegó a 21. La votación más alta de Santiago de la historia era el narco que está preso en cosas. Ahora, una hija de uno de la Liga tiene 28,000. ¿De dónde salió ese dinero, esos recursos? Que dice Marco Martínez que debe haber gastado 100 millones. Dice Marco Martínez, no yo. Cuando tú estudias esto, tú te das cuenta, pero el seguro, la Superintendencia de Seguro eligió 2 diputados.
el Ministerio de Interior y Policía eligió un diputado. Yo, Cuando tú vas chequeando y le buscas lo de Arnaud, lo de Wellington, y buscas lo de Fellito, y buscas los otros, cómo ellos pudieron elegir a esa gente, eso fue dinero, todo eso. Y en algunos pueblos el voto se definió tipo narco. Oye, cuando tú lo estudias, eso es lo que te voy a decir, van a decir, ese está inventando cosas. Mira, hay provincias que el senador indicado como no santo, ¿verdad?, subió su votación y le quitó la votación al contrario. O lo coge con Carolina. Carolina sacó 60 y pico, pero sacó los mismos 200,000 votos de la otra vez. 500 votos menos. Pero a Domingo le hicieron una campaña, pagaban para que no votara. Ese voto de ahora, o sea, tengo dinero para elegir el mío y para que el otro no vaya, le pago también. O sea, ese es un voto tipo narco. En México, los narcos, yo soy candidato y tú también, te mando a matar. Aquí todavía no te mandan a votar, sino te compran los tuyos para que no voten. vamos a aprovechar, doctor. Recientemente el gobierno hizo unos cambios. Cuando Luis ganó las elecciones, dijo que sí, que iban a haber cambios para mejorar. Sí. Y nosotros tenemos la tradición en el país que cuando sustituyen un funcionario y no lo ponen en otro sitio es porque está en desgracia con el presidente. Sí. Quitaron al ministro administrativo de la presidencia, a Paliza, y antes de quitarlo había un rumor de que había problemas con Luis Abinader. Paliza es el presidente. Se habla de que Luis está haciendo un manejo al PRD como partido, como es el líder, controlando la organización. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué información usted tiene? Hay diversas informaciones, muy agresivas, unas del detective Martínez, otra de más especulativa, que le van a dar un cargo. Bueno, pero el ministro de la presidencia es el cargo más grande, porque es ministro de ministros, o sea, sí, el que tiene Joel Santos, pero después el ministro de la presidencia es el ejecutivo. Sí. El ejecutivo que dirige el gobierno. Debo decir, tú tienes el ejecutivo y te quitan del ejecutivo, no hay más nada más grande que eso. O sea, hasta ahora no le han dado, ¿verdad? Bueno, o que le vayan a dar educación, que si no es ejecutivo, hay más dinero. Muchos hablan de la Cancillería. Sí. Bueno, que le vayan a dar una cosa. Bueno, si no le dan una cosa tan de gracia. Ahora, usted no me lo preguntó, pero la gente está criticando la rotación. Siempre que yo he estudiado, la rotación a la gente antes le agradaba, pero ahora la gente no quiere la rotación de Morrison, la gente quiere sangre con Morrison. Pero Morrison sacó mismo 42,000 votos, ¿verdad? Entonces la gente dice que están premiando a ministros que se merecían una cancelación o a directores. Pero el caso de Morrison, él aumentó las pérdidas de la CDE, pero sacó 42,000 votos, casi un punto. Yo creo que Paliza luce en desgracia. Lo que dice el detective Ángel, yo no llego a llegar ahí. Y también el caso de Fulcale está en desgracia desde hace mucho. Sí, pero volvemos ahí a caer en lo que habíamos hablado, y es que el pueblo dominicano está como premiando la ineficiencia y la corrupción, porque Milton Morrison desde el principio se ha señalado como un ineficiente funcionario y sin embargo le votan 42,000 votos, decía usted, a su partido. Bueno, es que usó todo el poder económico de esa institución, aumentó la pérdida, nombró a su listado de líderes y logró esos votos. El único que sacó más que Milton Morrison, para que tú sepas, sacó más votos que Reformista. Pero lo peor es que incluso lo mandan ahora a, sí, a una área donde él no tiene experticia, o sea, que es el área de transporte. Está bien, pero mira lo que te dicen los resultados. Valentín, corrupto del 20, ahora sacó 49. Si a Morrison le dieron eso, a Valentín que dale más, es el segundo a bordo. El otro es Eduardo Estrella, sacó 49. Cuando tú vas chequeando los resultados, tú te das cuenta que tiene que ver la corrupción para tener el puesto público. Sí. Todos los otros es el lenguaje de la gente.
Y este que está aquí hablando con esas dos personas, ¿y qué es lo que él se cree? No, yo te estoy diciendo a ti lo que van diciendo los datos cuando tú lo ves. Doctor, nosotros, los políticos se dice que hay que pensar. Cuando ellos dicen una cosa, es lo contrario a lo que dicen. Sí. Ya como estamos concluyendo, alguna frase que yo he podido recabar de los políticos, los presidentes, por ejemplo, recordamos que Salvador de Blanco llegó con la consigna de mano limpia y Danilo dijo que por simple rumor público iba a someter Carmona decía, a la justicia tal cosa, ya. Y cuando le preguntaban decía que ¿cuál corrupción? Balaguer decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. En fin, bueno, y este gobierno, Luis Abinader dijo que quería que lo recordaran como un gobierno honesto, sí, y que no iba a haber cero impunidad. Todos esos políticos que han vendido la honestidad en su gobierno han terminado siendo corruptos. Sí, Carmona, cuando tú estudias la política dominicana, el más fervoroso anticorrupto es el más corrupto después. O sea, José Blanco, la mano limpia, lo que tú estás diciendo, por el estudio mío, el gobierno más corrupto va a ser de Luis, porque ha sido el que más ha dicho que es él. ¿Cómo va a ser? Usted Así mismo no está es. siendo muy duro con... No, en mi estudio, el estudio que dice. O sea, el estudio que yo tengo es que el que se presenta santo, aquí, no llega papa, sino al revés, termina de la otra manera. O sea, el PRM se ha presentado como el más serio del país y por el dinero que ha manejado, por lo que ha pagado a los periodistas, por la nómina del Estado que tiene, cuando termine va a ser más corrupto. Esa es la realidad que te espera. Entonces, bueno, quizá la profecía mía falle, yo quisiera que fallara, pero en el estudio que tengo es ascendente y mientras más anticorrupto tú eres, abajo, más corrupto eres arriba. Gracias, Rafael Andújar. Usted tiene unos conocimientos que hay que aprovecharlo, pero bueno, el tiempo es un dictador. Y gracias a los amigos televidentes por estar con nosotros. Vamos a dejarlo con la frase que eligió producción para nuestro programa de hoy. El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Frase de Platón. Y esa frase es buena para los nuevos funcionarios que están designando y los políticos para que se rodeen de gente más sabio que ellos, Sí. para que le ayuden a gobernar. Los políticos no les gustan los sabios. Sí. Bye bye, amigos televidentes. Pasen buen día.